Hablar de Pablo Emilio Escobar Gaviria es abrir un capítulo único en la historia del crimen organizado. Conocido como el Patrón, Escobar fue mucho más que un narcotraficante. Fue un fenómeno social, político y cultural que dejó huellas imborrables en Colombia y en el mundo. Su ascenso desde los barrios humildes de Medellín hasta convertirse en uno de los hombres más ricos y temidos del planeta está lleno de episodios tan absurdos que parecen inventados, pero que formaron parte de su vida cotidiana. En este primer bloque, nos adentramos en el origen de esos hechos absurdos, las contradicciones que definieron su personalidad y la forma en que construyó un imperio basado en la cocaína, el miedo y la corrupción. Escobar no solo acumuló riquezas, también acumuló leyendas que hoy parecen sacadas de una película surrealista. De ladrón de tumbas a Robin Hood, Pablo Escobar nació en 1949 en Río Negro, Antioquia, y creció en Medellín. Desde joven mostró una ambición desmedida. Mientras otros adolescentes soñaban con estudiar o trabajar en oficios sencillos, él comenzó robando lápidas en los cementerios para revenderlas en el mercado negro. Era un negocio macabro, pero le daba dinero rápido. Este detalle, aparentemente insignificante, es el primer indicio de la mezcla de astucia y falta total de escrúpulos que lo caracterizaría toda su vida. Pronto pasó a otros negocios: contrabando de cigarrillos, estafas menores, robos de autos. En poco tiempo, se convirtió en un delincuente conocido en su barrio. Lo absurdo aquí es que, mientras cometía crímenes, también ayudaba a su familia y a sus amigos. Compraba regalos, repartía dinero entre los vecinos y con el tiempo comenzó a construir una imagen de benefactor. Esa contradicción se volvería un sello en su carrera. El hombre que aterrorizaba a los ricos y poderosos, pero que era venerado por los pobres de Medellín. El nacimiento de un imperio. En los años 70, Escobar encontró el negocio que cambiaría su vida: la cocaína. En ese entonces, la droga comenzaba a ganar popularidad en Estados Unidos y Europa. Escobar fue uno de los primeros en ver la oportunidad. Organizó rutas de distribución, contactó a productores en la selva y empezó a enviar cargamentos en avionetas. Lo absurdo fue la rapidez con que creció. En menos de una década, Escobar pasó de ser un contrabandista local a controlar casi el 80% de la cocaína mundial. Se calcula que en su punto más alto ganaba más de $60 millones diarios. Era tanto dinero que, según cuentan, gastaba miles de dólares en bandas elásticas solo para amarrar los fajos de billetes. Y aquí aparece uno de los hechos más absurdos de su vida. Perdía millones de dólares cada año porque las ratas se comían los fajos de dinero almacenados en bodegas húmedas. Escobar tenía tanto efectivo que literalmente no sabía dónde guardarlo. Enterraba maletas en el campo, escondía cajas en paredes falsas y aún así, miles de billetes eran destruidos por la humedad o devorados por animales. ¿Puedes imaginar a un hombre tan rico que ni siquiera podía controlar su propia fortuna? La imagen del benefactor. Mientras acumulaba riqueza, Escobar invertía parte de ese dinero en ganarse al pueblo. Construyó canchas de fútbol, repartió mercados, regaló dinero a familias pobres y financió viviendas. Para muchos, era un verdadero héroe. Lo llamaban el Robin Hood paisa. Esa era otra de las absurdas contradicciones. Mientras ordenaba asesinatos y corrompía instituciones, también mejoraba la vida de los más humildes. Este doble papel le dio un poder inigualable. En Medellín, su rostro estaba en murales. Su nombre se pronunciaba con respeto y hasta cariño. Muchos lo protegían porque, en comparación con el Estado ausente, Escobar era quien resolvía problemas. Sin embargo, esa lealtad tenía un precio: la complicidad silenciosa con sus crímenes. Aquí quiero preguntarte algo. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras vivido en ese tiempo en Medellín? ¿Aceptar la ayuda de Escobar y callar? ¿O rechazarla y arriesgar tu vida? Tu opinión puede revelar cómo el poder y el miedo moldean nuestras decisiones. Los excesos del poder. La riqueza absurda de Escobar lo llevó a cometer extravagancias dignas de un emperador. Compró mansiones en distintos países,
una isla privada en las Bahamas y hasta un zoológico en su hacienda Nápoles, con jirafas, elefantes, hipopótamos y animales exóticos traídos ilegalmente de África. Hoy, los descendientes de esos hipopótamos siguen viviendo en Colombia como un legado inesperado de su locura. En una ocasión, quemó $2 millones en efectivo para calentar a su hija durante una noche fría en la selva. Este episodio es uno de los más repetidos para ilustrar lo absurdo de su fortuna. Billetes convertidos en leña para una fogata improvisada. La mezcla de violencia y lujo alcanzó niveles inimaginables. Escobar podía pasar de ordenar un atentado con coche bomba en la mañana a organizar una fiesta lujosa por la noche. En esas reuniones privadas, el derroche era tal que abundaban montañas de champán, artistas contratados y juegos con dinero como si fuera simple papel. Un hombre con delirios de grandeza, Escobar no se conformó con ser un narcotraficante. Quiso ser político y llegó a ocupar un escaño en el Congreso colombiano en 1982. Aunque su carrera política fue breve, demostró hasta qué punto había logrado infiltrarse en el sistema. La idea de un narcotraficante convertido en congresista es, sin duda, uno de los hechos más absurdos de la historia política del país. Ese mismo año, su rostro apareció en fotos oficiales junto a líderes reconocidos, como si se tratara de un político respetable. El contraste entre su vida criminal y su presencia en los pasillos del poder político fue una de las contradicciones más grotescas de su carrera. ¿Te imaginabas que un hombre perseguido por la justicia internacional pudo haber estado sentado en el Congreso, legislando para todo un país? Este es un claro ejemplo de cómo la corrupción permitió que lo absurdo se convirtiera en realidad. La sombra del miedo. A pesar de su imagen de benefactor, Escobar gobernaba con terror. Su lema de plata o plomo se convirtió en ley no escrita. Funcionarios, policías, jueces y periodistas debían elegir entre aceptar sobornos millonarios o enfrentar la muerte. Más de 4.000 personas fueron asesinadas por orden del cartel. Sin embargo, lo más increíble fue la forma en que logró mantener un equilibrio entre el amor del pueblo y el miedo de las élites. Para los pobres era un salvador, para los ricos un enemigo implacable, para el mundo un símbolo de lo absurdo que puede llegar a ser el poder del narcotráfico. Aquí es donde quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo es posible que un hombre lograra inspirar amor y odio al mismo tiempo? Comparte tu respuesta, porque tu perspectiva enriquece la comprensión de este fenómeno. Entre la ficción y la realidad, la vida de Escobar parece un guión de cine. Sus excesos, contradicciones y delirios de grandeza han inspirado series, documentales y películas en todo el mundo. Pero lo más sorprendente es que la realidad fue todavía más absurda que la ficción. Cada historia, desde las ratas devorando millones hasta el zoológico exótico, nos recuerda que Escobar vivía en un universo donde el dinero y la violencia lo podían todo. El legado que dejó es contradictorio. Por un lado, la destrucción de miles de vidas. Por otro, la fascinación global por su figura. Hasta hoy su nombre sigue vendiendo libros y series, pero detrás de ese mito glamoroso se esconde una historia de sangre, dolor y excesos ridículos. Si este relato te sorprendió, compártelo con alguien más. La historia de Escobar no debe quedarse en la ficción. Es necesario entender lo que ocurrió para que no vuelva a repetirse. Uno de los hechos más absurdos y al mismo tiempo más reveladores de la vida de Pablo Escobar fue su incapacidad para controlar la cantidad ridícula de dinero que generaba su imperio. El cartel de Medellín llegó a ingresar más de $420 millones por semana. Esa cifra era tan descomunal que, simplemente, resultaba imposible de manejar de manera práctica. En la época, los bancos colombianos no podían absorber semejante cantidad de efectivo. Además, Escobar desconfiaba de depositar demasiado dinero en instituciones financieras porque sabía que podían congelar cuentas o rastrear movimientos. Así que la única solución que encontró fue acumular billetes físicos, literalmente en montañas, dentro de bodegas,
casas seguras y escondites improvisados en fincas y terrenos alejados. Lo absurdo de la situación es que, mientras millones de colombianos vivían en la pobreza más extrema, Escobar tenía tanto dinero que se veía obligado a enterrarlo en bolsas plásticas bajo la tierra. Miles de dólares quedaban olvidados, cubiertos de humedad, y terminaban desintegrándose con el tiempo. Según su propio hermano, Roberto Escobar, que fue contador del cartel, cada año se perdían millones de dólares en fajos dañados por el agua, el moho o simplemente devorados por ratas. Imagina por un momento abrir una bodega en la que hay pilas de billetes apilados como si fueran libros en una biblioteca y descubrir que una buena parte de ellos fue roída por roedores. Esa imagen resume lo absurdo de la fortuna de Escobar. Tanto dinero que ni siquiera podía protegerlo de algo tan simple como una plaga de ratas. En una entrevista, Roberto Escobar llegó a afirmar que el cartel perdía cerca del 10% de su dinero anual por estos motivos. Si se calcula que en sus mejores tiempos acumulaban alrededor de 20.000 millones de dólares, significa que perdían miles de millones sin siquiera notarlo. Para ponerlo en perspectiva, esa pérdida insignificante era suficiente para sostener a miles de familias durante generaciones. Este hecho nos hace reflexionar sobre la contradicción brutal de la época. Un país entero golpeado por la violencia y la pobreza, mientras un hombre acumulaba tanto dinero que podía darse el lujo de perderlo sin preocuparse. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que alguien con esa riqueza podía realmente disfrutarla o estaba condenado a vivir prisionero de su propio exceso? El dinero convertido en fuego. Uno de los episodios más repetidos sobre Escobar y su fortuna absurda ocurrió cuando estaba escondido con su familia en la selva. Huyendo de las autoridades, no tenía calefacción ni comodidades. Una noche, su hija Manuela sufría frío extremo. La solución de Escobar fue prender fuego a fajos de billetes para calentarla. Se estima que quemó más de 2 millones de dólares en efectivo en una sola fogata improvisada. La imagen de billetes ardiendo para mantener caliente a una niña se convirtió en un símbolo de lo irracional que podía llegar a ser la riqueza del capo. Mientras para el resto del mundo esos billetes representaban poder, para Escobar eran simplemente combustible. Piensa en esto. ¿Cuántas vidas habrían cambiado con esos millones? ¿Cuántas familias habrían salido de la miseria? Y sin embargo, en ese momento no significaban nada más que leña para un fuego. Historias como esta son las que nos muestran hasta qué punto el poder puede deformar la realidad de una persona. Montañas de dinero olvidado. Escobar y sus hombres escondieron maletas llenas de billetes en campos, selvas y paredes falsas de haciendas. Algunos de esos escondites nunca fueron encontrados. Se cree que aún hoy existen millones de dólares enterrados en Colombia, esperando ser descubiertos. De hecho, campesinos han hallado fajos de dinero enterrados y deteriorados con el paso de los años. Lo increíble es que muchas veces ese dinero ya no tenía valor, destruido por la humedad y el tiempo. Billetes podridos, ilegibles, reducidos a basura. Una metáfora perfecta de cómo la ambición desmedida termina consumiéndose a sí misma. Si estás viendo este video, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué harías tú si un día cavaras en tu patio y encontraras una maleta con millones de dólares enterrados por Escobar? ¿La entregarías a las autoridades o la guardarías en secreto? El costo humano detrás de la fortuna. Aunque estas anécdotas parecen absurdas o incluso cómicas, no podemos olvidar el trasfondo trágico. Esa fortuna construida sobre cocaína y violencia costó miles de vidas. Cada billete enterrado, cada dólar quemado, representaba sangre derramada en Colombia y en otros países. Por eso, aunque hoy nos asombre escuchar que las ratas devoraban millones de dólares, también debemos recordar que detrás de esa imagen surrealista había una nación sufriendo. Mientras Escobar se preocupaba por dónde guardar sus montañas de dinero, familias enteras lloraban a sus muertos. Es aquí donde quiero invitarte a reflexionar y comentar. ¿Crees que es justo que hoy Escobar sea recordado más por sus excesos
que por las víctimas de su violencia? Compartir tu respuesta ayuda a mantener viva la memoria de quienes pagaron el precio real de su imperio. Entre los excesos más absurdos de Pablo Escobar, pocos resultan tan llamativos como su obsesión por construir un zoológico privado en su famosa hacienda Nápoles. Para un hombre que tenía más dinero del que podía gastar, comprar animales exóticos no fue un problema, sino una extravagancia más que alimentaba su ego. En la década de los 80, Escobar comenzó a importar ilegalmente especies de África y de otras partes del mundo. La lista incluía jirafas, elefantes, cebras, flamencos, avestruces, camellos, ciervos, ponis y, sobre todo, hipopótamos. El capo quería transformar su hacienda en un parque privado para su familia, sus amigos y, en ocasiones, los habitantes de Medellín, que eran invitados como parte de su estrategia para ganar simpatía. El absurdo radica en que Escobar no se conformó con un zoológico convencional. Quería tener animales que nadie en Colombia había visto jamás. Para él, rodearse de criaturas salvajes era una forma de demostrar que su poder no tenía límites. Si podía desafiar a gobiernos y ejércitos, también podía desafiar la naturaleza. El legado inesperado de los hipopótamos. Cuando Escobar murió en 1993, la mayoría de los animales de la hacienda Nápoles fueron trasladados a zoológicos oficiales en Colombia. Sin embargo, hubo una excepción: los hipopótamos. Nadie sabía cómo transportarlos de manera segura, y el Estado no estaba preparado para hacerse cargo de ellos, así que fueron abandonados en los lagos artificiales de la hacienda. Lo que nadie imaginaba era que esos hipopótamos se adaptarían perfectamente al clima colombiano. Con el paso de los años, comenzaron a reproducirse sin control. Hoy, más de 3 décadas después, se estima que existen más de 150 hipopótamos descendientes de los que Escobar trajo ilegalmente. Se han convertido en la mayor población de hipopótamos fuera de África. Una especie invasora que altera ecosistemas, pone en peligro a otras especies locales y representa un riesgo para las comunidades cercanas. Todo esto como consecuencia del capricho absurdo de un narcotraficante que quería presumir de tener un zoológico privado. Piensa en lo increíble de esta historia. Un hombre que murió hace más de 30 años todavía deja huellas vivas en Colombia gracias a unos animales que nunca debieron estar ahí. ¿Qué opinas tú? ¿Deberían proteger a esos hipopótamos como parte de la historia o controlarlos porque amenazan la naturaleza local? El parque temático de un narcotraficante. En vida, Escobar convirtió la hacienda Nápoles en un verdadero parque temático. Además de los animales, había una pista de aterrizaje para aviones cargados de cocaína, lagos artificiales, carros de lujo exhibidos como trofeos y hasta estatuas de dinosaurios para impresionar a los visitantes. La mezcla de violencia y diversión infantil era grotesca. Mientras afuera Medellín se desangraba con bombas y asesinatos, dentro de la hacienda había fiestas, juegos y paseos en helicóptero. Escobar disfrutaba mostrando a sus invitados todo lo que había construido, como si se tratara de un rey abriendo las puertas de su castillo. Hoy, la hacienda Nápoles es un parque temático abierto al público, con atracciones acuáticas y zonas turísticas. Lo absurdo es que, de algún modo, el legado de Escobar se ha transformado en una atracción familiar. Lo que fue símbolo de miedo y exceso, ahora es un lugar de entretenimiento que genera polémica. ¿Es correcto convertir en negocio la memoria de un narcotraficante? Si alguna vez visitas Colombia, probablemente escucharás hablar de la hacienda Nápoles. Algunos la ven como un recordatorio histórico, otros como una banalización del dolor. Me interesa saber qué piensas tú. ¿Debería este lugar ser un memorial solemne o un parque de diversión como lo es ahora? Animales como símbolo de poder. La presencia de animales exóticos en la vida de Escobar no era casual. Representaban el dominio total. Si podía tener criaturas salvajes en su patio trasero, podía controlar cualquier cosa. Para sus invitados, caminar entre jirafas y elefantes era una demostración de que Escobar tenía más poder que un estado entero. Este zoológico
Fue su manera de decirle al mundo que ni la naturaleza tenía límites para él, y en cierto modo lo logró. Los hipopótamos siguen ahí, recordándonos que su ambición absurda dejó consecuencias que nadie supo controlar. Aquí quiero invitarte a algo. Comparte este video con alguien que aún no conozca esta historia. Te aseguro que quedarás sorprendido al saber que en Colombia existe una colonia de hipopótamos que no pertenece a su ecosistema natural, y todo gracias a un capricho de Escobar. Entre lo absurdo y lo trágico, detrás de esta anécdota aparentemente curiosa, también hay tragedias. Los hipopótamos se han vuelto peligrosos para comunidades rurales. Atacan cultivos, contaminan ríos y en algunos casos han agredido a personas. Lo que comenzó como un símbolo de lujo absurdo terminó convirtiéndose en un problema ambiental y social. Este contraste es lo que hace que la historia de Escobar sea tan fascinante y aterradora al mismo tiempo. Sus excesos no solo marcaron a su época, sino que todavía afectan la vida en Colombia décadas después de su muerte. Si has llegado hasta aquí, me gustaría que dejaras tu comentario. ¿Qué piensas sobre el hecho de que un capricho de un narcotraficante siga teniendo consecuencias reales en pleno siglo XXI? Tus palabras ayudan a mantener vivo el debate sobre el legado de Escobar. Y recuerda, este es solo uno de los hechos absurdos que marcaron su vida. En el próximo bloque, descubriremos otras historias que parecen increíbles, pero que muestran hasta dónde podía llegar el poder de el rey de la cocaína. Si hay un episodio que simboliza lo absurdo del poder de Pablo Escobar, fue su incursión en la política colombiana. A comienzos de los años 80, cuando ya era un narcotraficante conocido internacionalmente, decidió que no le bastaba con ser millonario y temido. Quería reconocimiento, estatus oficial, un lugar en la historia como líder del pueblo. Y contra toda lógica, lo consiguió. En 1982, Escobar fue elegido como congresista suplente de la Cámara de Representantes de Colombia. Sí, el mismo hombre que enviaba toneladas de cocaína a Estados Unidos, que lavaba dinero en bancos internacionales y que ordenaba asesinatos, se convirtió en parte del poder legislativo de un país. La imagen de un narcotraficante ocupando un escaño en el Congreso parece sacada de una sátira política, pero fue una realidad documentada. Su estrategia para llegar allí fue inteligente y, al mismo tiempo, grotesca. Utilizó parte de su fortuna para financiar obras sociales en Medellín. Construyó barrios enteros para familias pobres, levantó canchas de fútbol y repartió dinero en comunidades olvidadas. Esa inversión no fue altruista, fue su manera de comprar legitimidad política. En los barrios lo aclamaban como un benefactor, un verdadero Robin Hood que hacía lo que el Estado nunca había hecho. Gracias a esa popularidad, se unió al movimiento político Alternativa Liberal, y así se abrió las puertas del Congreso. Durante sus primeros meses, asistió a sesiones, posó para fotografías con otros congresistas y hasta fue recibido como una figura emergente de la política nacional. Era el sueño cumplido de un hombre que quería pasar de capo a líder respetado. Lo absurdo fue que muchos políticos de la época lo aceptaron, aunque sabían perfectamente quién era. La corrupción y el miedo lo hacían intocable. Su presencia en el Congreso mostraba la profundidad de la infiltración del narcotráfico en las instituciones colombianas. Imagina la escena: un hombre acusado de inundar Estados Unidos con cocaína, sentado en el mismo salón donde se debatían leyes para el futuro del país. Esa contradicción es tan grotesca que parece ficción, pero no lo fue. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo reaccionarías tú si descubrieras que un criminal notorio de tu ciudad es elegido como representante político? ¿Lo apoyarías si prometiera mejorar tu barrio o lo rechazarías aunque eso significara arriesgar tu vida? La caída de su máscara política. Por supuesto, no todos en el Congreso estaban dispuestos a tolerar su presencia. El ministro de Justicia de la época, Rodrigo Lara Bonilla, comenzó a denunciar públicamente la carrera criminal de Escobar. Mostró pruebas de su participación en el narcotráfico y exigió que fuera expulsado de la política. Escobar intentó defenderse,
Pero pronto quedó claro que su máscara de político respetable no podía sostenerse. Fue destituido y humillado públicamente. Ese momento marcó un antes y un después en su relación con el Estado. A partir de entonces, pasó de intentar ser parte de la élite a declararle la guerra abierta. La consecuencia absurda y trágica fue que meses después, Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado por sicarios del cartel. Era la prueba de que Escobar ya no necesitaba aparentar ser político. Había decidido que la violencia sería su verdadero lenguaje de poder. La paradoja del congresista narco. El breve paso de Escobar por el Congreso sigue siendo uno de los capítulos más absurdos y vergonzosos de la historia política de Colombia. No solo mostró la fragilidad de las instituciones frente al dinero del narcotráfico, sino que también dejó en evidencia cómo una parte de la sociedad estaba dispuesta a aceptar a un criminal si éste ofrecía beneficios inmediatos. Este episodio nos obliga a reflexionar sobre la relación entre pobreza, corrupción y poder. ¿Qué tan desesperada debe estar una comunidad para votar por un narcotraficante? ¿Y qué tan débil debe ser un sistema político para permitirle llegar hasta el Congreso? Si este tema te impacta, compártelo con alguien más. Muchos todavía no saben que Escobar, además de capo, fue político. Difundir esta historia ayuda a entender hasta dónde llegó su poder, el legado de su aventura política. Aunque su carrera política fue breve, dejó consecuencias enormes. Demostró que Escobar no solo era un criminal con dinero, sino un hombre con aspiraciones de grandeza que podían amenazar la democracia misma. Su paso por el Congreso fue un ensayo de lo que hubiera sido si hubiese logrado consolidar un movimiento político propio. De hecho, algunos historiadores creen que Escobar soñaba con convertirse en presidente algún día. Puede sonar descabellado, pero si logró llegar al Congreso, ¿qué lo habría detenido? Solo la denuncia pública y su posterior expulsión lo impidieron. Hoy, cuando miramos atrás, ese episodio parece una advertencia sobre lo que ocurre cuando la corrupción y el miedo abren las puertas del poder a los criminales. Y ahora dime, ¿crees que un narcotraficante con poder político habría cambiado la historia de Colombia o solo la habría hundido aún más en la violencia? Tu respuesta puede ayudarnos a reflexionar sobre lo peligroso que es permitir que el crimen organizado se infiltre en la política. Entre todos los episodios que definen lo absurdo de la vida de Pablo Escobar, pocos superan la historia de la Catedral, la prisión que él mismo diseñó, construyó y en la que vivió como un rey mientras, oficialmente, estaba cumpliendo condena. En los años 90, la presión internacional sobre el gobierno colombiano era inmensa. Estados Unidos exigía la extradición de Escobar para juzgarlo en sus cortes. En Colombia, la guerra contra el narcotráfico había desatado una ola de atentados, asesinatos y miedo generalizado. El Estado necesitaba mostrar que estaba tomando medidas. Fue entonces cuando se negoció un acuerdo. Escobar aceptaría entregarse a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos. Pero su rendición tuvo condiciones surrealistas. No iría a una cárcel común, sino a un lugar especial construido bajo sus exigencias. Así nació la Catedral, ubicada en una colina de Envigado cerca de Medellín, una cárcel hecha a medida. La Catedral no era una prisión en el sentido tradicional, era más bien una mansión de lujo con muros altos. Escobar y sus hombres supervisaron su construcción y se aseguraron de que tuviera todas las comodidades: canchas de fútbol, mesas de billar, gimnasio, bar privado, discoteca y hasta una cascada artificial. Desde allí, Escobar podía ver toda la ciudad de Medellín, como si se tratara de su propio trono en lo alto de una montaña. Lo absurdo es que el gobierno colombiano aceptó este trato. Oficialmente, Escobar estaba preso. En la práctica, vivía mejor que muchos ciudadanos libres. Invitaba a amigos, organizaba fiestas, recibía visitas de mujeres y hasta negociaba negocios del cartel desde su cárcel. ¿Puedes imaginar a un hombre que debía estar castigado disfrutando de su vida como si estuviera en un resort? Esa fue la realidad de la Catedral. El control absoluto Escobar estableció sus propias reglas dentro de la prisión.
Solo entraban quienes él autorizaba. Los guardias eran hombres de su confianza, no funcionarios estatales. El Estado prácticamente no tenía control sobre lo que ocurría dentro. Incluso ordenó la construcción de túneles secretos para escapar en caso de emergencia. De hecho, cuando más tarde decidió huir, lo hizo sin mayores dificultades. La supuesta cárcel se convirtió en una fortaleza privada desde la cual continuaba ejerciendo poder. Aquí surge una reflexión inevitable. ¿Fue realmente un error del Estado colombiano o una estrategia deliberada para mantener a Escobar contenido mientras seguía manejando su imperio? Me gustaría leer tu opinión. ¿Piensas que fue complicidad o simplemente incapacidad del gobierno? Fiestas y excesos tras los muros. Los relatos de excolaboradores cuentan que, dentro de la catedral, Escobar organizaba fiestas que duraban varios días. Había alcohol en abundancia, música en vivo, mujeres y todo tipo de lujos. En una ocasión, incluso, se habló de que contrató a futbolistas profesionales para que jugaran partidos en su cancha privada. Era tan grande su descaro que invitaba a políticos y figuras públicas, quienes entraban y salían como si visitaran un club exclusivo. Mientras tanto, en el exterior, Colombia vivía sumida en el terror de bombas y asesinatos ordenados por él. ¿No te parece absurdo que un hombre pudiera burlar al Estado de esa manera? Si esta parte de la historia te sorprende, compártela con alguien más para que sepa hasta dónde llegaba la corrupción y el miedo en esa época. El principio del fin. La situación se volvió insostenible cuando Escobar mandó asesinar a 2 de sus socios dentro de la catedral. El crimen reveló que la prisión no era más que un refugio personal donde podía actuar sin consecuencias. Entonces, el gobierno colombiano decidió trasladarlo a una cárcel verdadera. Cuando los funcionarios llegaron a la catedral para moverlo, Escobar simplemente escapó por uno de sus túneles secretos. A partir de ese momento, comenzó una de las persecuciones más intensas de la historia reciente, que culminaría en su muerte en 1993. Lo absurdo es que durante un tiempo, el capo más buscado del mundo estuvo preso bajo sus propias condiciones, protegido por muros que él mismo había mandado levantar, disfrutando de privilegios que ni los más ricos podían soñar. Un símbolo de la corrupción. La catedral se convirtió en un símbolo de la corrupción y la debilidad del Estado frente al narcotráfico. Mientras existió, fue la prueba viviente de que Escobar estaba por encima de las leyes, capaz de negociar incluso cómo y dónde sería encarcelado. Hoy, las ruinas de la catedral siguen en pie. Algunas personas las visitan como atracción turística, otras las ven como un lugar oscuro que debería ser olvidado. Pero lo cierto es que representan uno de los episodios más absurdos y vergonzosos de la historia colombiana. Quisiera saber tu opinión. ¿Crees que la catedral debería conservarse como un recordatorio histórico de lo que ocurrió o destruirse para borrar esa vergüenza? Tus comentarios pueden abrir un debate importante sobre cómo una sociedad enfrenta su propio pasado. La vida de Pablo Escobar estuvo marcada por excesos que desafiaron cualquier lógica. A lo largo de este relato, hemos recorrido 5 hechos que parecen sacados de una novela surrealista, pero que fueron reales. El dinero devorado por ratas y quemado como leña, los hipopótamos que aún vagan por Colombia como legado inesperado, el capo convertido en congresista, la prisión de lujo llamada La Catedral, y muchas otras contradicciones que revelan hasta dónde llegó el poder del llamado Rey de la Cocaína. Lo absurdo de su historia no es solo lo extravagante, sino lo trágico. Cada billete enterrado y perdido representaba la sangre de miles de personas. Cada animal exótico en su hacienda simbolizaba la arrogancia de un hombre que creía estar por encima de la naturaleza. Cada paso en la política mostraba la fragilidad de un Estado corrompido por el miedo, y cada fiesta en la catedral recordaba que la justicia, en esa época, era una farsa frente al dinero del narcotráfico. Sin embargo, lo más inquietante es cómo, décadas después de su muerte, el mundo sigue fascinado con Escobar. Series, documentales y libros lo han convertido en un personaje de culto. Muchos lo ven como un antihéroe, otros como un monstruo.
Pero lo cierto es que su historia nos obliga a reflexionar sobre el precio del poder y las consecuencias de la corrupción. Aquí me interesa tu opinión. Después de escuchar estos hechos, ¿qué piensas tú de Escobar? ¿Lo ves como un criminal con suerte, como un estratega genial o simplemente como un símbolo del absurdo al que puede llegar la ambición humana? Si este relato te impactó, compártelo con alguien más. No permitamos que la memoria de sus víctimas quede eclipsada por la fascinación que despiertan sus excesos. Hablar de estas historias es una forma de mantener viva la verdad y de recordar que detrás de cada anécdota absurda hubo dolor y destrucción. Y si quieres seguir conociendo más secretos ocultos, hechos sorprendentes y relatos que casi nunca aparecen en los documentales, suscríbete y mantente atento. Hay muchas más historias que merecen ser contadas, porque solo enfrentando el pasado podemos aprender de él. Así cerramos este viaje por los 5 hechos más absurdos de Pablo Escobar, un hombre que pasó de ladrón de tumbas a narcotraficante, de político a prisionero de lujo, y que dejó tras de sí un legado tan increíble como aterrador.